cabellos rubios del Señor. Decía así la alabanza. La alabanza empieza diciendo que va, ¿qué? Vamos por favor a la canción, porque es probable que no se haya visto o no se haya entendido. ¿Cómo dice esa canción? A la una, a las dos. Ahí está. Si tan solo tocare él. Y lo que a mí me está hablando que la persona se tiene que. Eso me está hablando de cobertura, mi amado. Esa mujer no solamente estaba buscando sanidad, esa mujer se estaba poniendo debajo del poder que había en ese momento, debajo de la autoridad que se estaba manifestando en ese momento. Esa mujer estaba necesitando la cobertura. Ahora la pregunta es ¿por qué? Específicamente porque esta mujer estaba desahuciada. Específicamente porque esta mujer, al tener este problema, no se podía casar. Era repudiada. Bendito es el nombre del Señor. Y eso me está a mí ministrando algo bien interesante. A mí eso me está mostrando de que en aquel tiempo se estaba manifestando algo poderoso. Se estaba manifestando que la que no podía tener hijos, la iglesia, los hombres y las mujeres que venían de un linaje distinto al judío, tenían que estar bajo la cobertura. Somos usted y somos nosotros. La iglesia gentil se estaba metiendo debajo de una cobertura. Santo Cordero de Dios. Esto me está hablando de cobertura. Gloria es el nombre de Jesús. Y en este tiempo, si nosotros queremos seguir disfrutando de cosas interesantes, si queremos ver cosas importantes, si queremos ver la mano poderosa de Dios, tenemos que tener una cobertura. Nuestro hermano Alfredo ministraba y decía que antes de irme conversaba con los evangelistas y yo le decía algo. Yo le decía que para poder hacer que una iglesia salga, hay que prepararla. Es decir, cuando Josué tuvo que tomar el mando, cuando Josué tuvo que tomar la responsabilidad, ¿alguien se acuerda de lo que el mismo pueblo le pidió a Josué? ¿Alguien se acuerda de lo que el pueblo le exigió a Josué? La presencia de Dios. Este pueblo le estaba hablando de cobertura. Este pueblo le estaba ministrando a Josué de cobertura. Decía, Jehová estuvo con Moisés. Queremos ver si vos también estás bajo la cobertura de Moisés. Porque si no estuviste bajo la cobertura de Moisés, Jehová no va a poder estar contigo. Santo Cordero de Dios. Santo Cordero de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Y yo le decía a los siervos del Señor, yo le decía estas palabras, le decía, el pueblo tiene que saber el potencial que hay en ustedes. El pueblo tiene que reconocer la autoridad que hay en ustedes. El pueblo tiene que reconocer que en ustedes hay sanidad, que en ustedes hay liberación, que en ustedes hay santidad, que en ustedes hay poder y hay autoridad. Bendito es el nombre del Señor. Y no se lo decía porque no lo tienen, se lo estaba diciendo porque es necesario, porque nos están pidiendo ver si nosotros estamos bajo autoridad. Bendito es el nombre del Señor. Por eso es que el Señor no vino a salvar a mucha gente. El Señor no vino a salvar a todos, no lo vino a salvar, el Señor vino a preparar hombres. El Señor vino a preparar hombres. Y el Señor, cuando estaba cenando con ellos, los puso bajo cobertura, les dio una cobertura para que ellos puedan dar cobertura. Porque cuando estaban en ese lugar, en el aposento alto, el Señor hizo algo. ¿Qué hizo el Señor? ¿Alguien se acuerda? ¿Perdón? Lavó los pies. Eso también me está hablando de cobertura. Eso también me está diciendo, yo lavo sus pies para que debajo de sus pies haya hombres que puedan respetar el poder y la autoridad que hay, pero tienen que haber pies limpios.
cobertura. Santo Cordero de Dios. Porque la primera vez que le ungieron los pies al maestro, primero lloraron y le enjugaron los pies con los cabellos y luego derramaron aceite. Eso me está hablando de cobertura. Santo Cordero de Dios. Siento la presencia de Dios en esta noche, iglesia. Siento la presencia de Dios en esta noche. Estaba en esa banca y el Espíritu de Dios trabajaba en mi corazón, trabajaba en mi mente, y el Señor me ministraba y me decía: se está hablando de cobertura, se está hablando de cobertura, se está hablando de cobertura, iglesia del Señor. Este es el tiempo de estar bajo la cobertura del Espíritu Santo. Que el pueblo del Señor tenga la cobertura de obreros, que los obreros tengan la cobertura de diáconos, que los diáconos la cobertura de ancianos, y que los ancianos estén bajo la cobertura de los ministerios. Alabamos el nombre del Señor, y que nosotros como ministerio estemos bajo la cobertura poderosa de Dios, porque si esto acontece, hay una unción que desciende, hay una unción que se manifiesta, hay un poder que se mueve. Bendito es el nombre del Señor. Este es el tiempo de que la iglesia va a ejecutar milagros. Este es el tiempo de la iglesia que ejecuta milagros para la gloria de Dios. ¿Y sabe por qué la iglesia va a comenzar a ejecutar más milagros todavía en este tiempo? El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, al final, le termina diciendo a los corintios, ya cuando los corintios estaban ahí restaurando y se habían pedido perdón entre ellos, y bueno, me equivoqué, que me que sé cuánto, y se estaban dando la mano, se estaban reconciliando. El apóstol Pablo finaliza su carta diciendo: el Señor ya viene. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Por eso es que el Señor está buscando hombres y mujeres que estén bajo la cobertura de Dios. Porque cuando alguien está bajo la cobertura de Dios puede hacer cosas que nunca ha pensado. Miren lo que dice la palabra del Señor. Primera de Reyes, por favor. Yo creo que esto muchísimas veces lo ha leído usted. Muchas veces usted lo ha leído esto, pero tremendo lo que el Espíritu de Dios. Primera de Reyes, por favor, capítulo 17 de la palabra del Señor. Glorioso es el nombre del Señor. ¿Lo tiene? Bendito es el nombre de Jesús. Primera de Reyes, capítulo 17. ¿Lo tiene? Vamos a dar lectura al verso 1. Dice entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab. No se lo dijo a cualquiera. Se lo dijo al que se quería hacer el rey en aquel lugar. Se lo dijo a aquel que era un impostor en aquel lugar. Se lo dijo a aquel que era pagano. No se lo dijo a cualquiera, mi amado. Santo Cordero de Dios. Pero para que alguien pueda dar una palabra, necesita algunas cosas. Número 1. Vive Jehová, Dios de Israel. ¿Dice así? Número 1, lo que él hace es darle la gloria a Jesús. Darle la gloria a Jehová, perdón. Porque en aquel tiempo, Jehová era el que estaba actuando con tanto poder y con tanta autoridad, que solamente el poder de él se manifestaba en aquel momento. Pero fíjese qué interesante. La Biblia dice: vive Jehová, Dios de Israel. Él está diciendo algo a este hombre. No solamente está glorificando, sino que le está sacando el reinado. Espiritualmente, Elías fue a sacarle el gobierno espiritual a ese hombre. Porque ese hombre tenía una posición espiritual gobernando ese lugar. Por eso Elías se presenta y espiritualmente se desata una guerra. ¿Cuál fue la guerra? Vive Jehová, Dios de Israel. Cuando nosotros tenemos la intención de hacer algo sobrenatural, tenemos que sacar un gobierno natural, mi amado. Pero tenemos que reconocer quién es el Acab. Acá se llamaba Acab. Yo no sé cómo se llamará en tu familia, yo no sé cómo se llamará en tu casa, no sé cómo se llamará en tu ministerio, pero hay que reconocer el gobierno espiritual que debemos nosotros espiritualmente arrebatar el gobierno. Santo Cordero de Dios. ¿Usted está comprendiendo lo que estamos hablando? ¿Está entendiendo lo que estamos hablando? Cuando los discípulos le pidieron al Señor Jesús que le enseñe a orar, fue contundente el Señor.
El Señor Jesús utilizó una palabra. ¿Cómo dice el Padre Nuestro? ¿Cómo empieza? Qué tremendo, ¿no? Padre Nuestro que estás. El Señor Jesús también le estaba enseñando no solamente a glorificar, sino que le estaba enseñando a quitar el gobierno a todo espíritu que quiera morar. El Señor Jesús le estaba enseñando a quitar gobiernos espirituales y Él estaba diciendo, Él es, porque delante de Él no hay otro, al lado de Él no hay otro, porque el que está al lado de Él ahora está aquí en la tierra. Por lo tanto, allá en el cielo y aquí en la tierra su gobierno es perpetuo. Tanto en el cielo como en la tierra hay poder y hay autoridad del Padre. Gloria sea el nombre del Señor. Usted está comprendiendo de lo que estamos hablando. Esto me habla de cobertura. El Señor Jesús le estaba enseñando a ellos que para poder atravesar un lugar tenía que destruirse un espacio espiritual. Había que destruirse un espacio espiritual para atravesar a otro lugar poderoso en Dios. Hay que romper estructuras espirituales. Pero esto no se puede hacer si no se está bajo cobertura. Santo Cordero de Dios. Glorioso es el nombre de Jesús. Pero sigue diciendo. Fíjese que cuando alguien está sacando el gobierno espiritual y poniendo y posicionando el gobierno de Dios sobre el lugar, y aquí lo que está haciendo es diciéndole, acá vos no sos el Dios, acá el Dios se llama Jehová. Cuando eso acontece, entonces en nosotros se manifiesta algo. Fíjese lo que dice. Luego, cuando termina diciendo Dios de Israel, dice, en cuya presencia estoy. Alguien que sabe reconocer la autoridad poderosa de Dios, es el que está bajo cobertura. Por eso dice, en cuya presencia estoy. Santo Cordero de Dios. Santo Cordero, es decir, el que está bajo la cobertura de Dios, no lo manda a Dios a pelear. No lo manda a Jesús a que eche fuera demonios. El que está bajo cobertura tiene poder porque declara, en la presencia de Él estoy. Y el que está en la presencia, lo que hace es ejercer el poder de aquel el cual está bajo cobertura. Santo Cordero de Dios. ¿Por qué muchos de nosotros le pedimos a los pastores que oren por las cosas que nos están aconteciendo? ¿Por qué cuando nosotros tenemos algún problema, fíjense lo que le voy a decir, por qué cuando tenemos un problema en el matrimonio venimos al pastor a decirle, pastor, quiero que ore por mi matrimonio? ¿Se lo decimos sí o no? ¿Por qué cuando tenemos un problema con los hijos vamos y le decimos, pastor, quiero que ore por mis hijos? ¿Saben lo que estamos haciendo nosotros? Nosotros nos estamos saliendo de la cobertura y le estamos diciendo, vos que tenés cobertura, por favor, orá. ¿Pero qué me está pasando a mí? ¿Qué me está pasando a mí? Que le pido a otro que ejerza autoridad en el lugar donde yo soy el que conoce. Santo Cordero de Dios. Santo Cordero de Dios. Quiero que ore por mi ministerio. ¿Por tú? Por mi ministerio, dice. ¿Cómo voy a orar por el tuyo? En todo caso tengo que orar por el mío. Cuando yo estoy haciendo esto, me estoy saliendo de una cobertura y le estoy diciendo a otro, por favor, ore por esto. Santo es el nombre del Señor. Bendito es el nombre del Señor. Dios en este tiempo está interesado en una iglesia que comprenda y entienda que está bajo cobertura de Dios. Y cuando alguien está bajo cobertura de Dios, bendito es el nombre del Señor, uno declara esta palabra, en cuya presencia estoy. En cuya presencia estoy. Lo declaramos, iglesia, en cuya presencia estoy. En cuya presencia estoy. Porque presencia no es solamente venir a este lugar y llorar en este lugar. Presencia es cuando a mí me dan dirección, salir de